Hola, saludos a todos. Bucear en la historia más antigua, en los inicios de esta civilización, es tarea compleja debido al tiempo transcurrido, durante el cual resulta lógica la pérdida de evidencias contrastables y debido además a la presencia siniestra y a la vez interesada de la mano del poder de turno, que manipula todo aquello que no convenga a la versión oficial que nos han vendido de la historia. Por ello, esta parte de la historia la dejamos aparcada por el momento. Alejandro Magno, que se creía descendiente de algún dios, ordenó a sus escribas dejar plasmada la cronología del mundo hasta entonces. Se supone que la gran biblioteca de Alejandría guardaba esa memoria del mundo hasta entonces conocido, y por ello a ciertos intereses del poder le convino arrasarla para sumirnos en la oscuridad como síntoma principal de la pérdida de memoria que padece el mundo desde entonces, y que muchas voces afirman que se guarda bajo los cimientos vaticanos. Después de la caída de Roma, imperio donde todo se databa en los anales, el conocimiento y los hechos históricos quedaron reservados a unos pocos, sobre todo a un reducido grupo de familias que junto al clero católico institucionalizaron el cristianismo en tiempos de Constantino en un intento por unificar su vasto imperio con falsas creencias como recambio a sus ineficaces políticas que no lograban aunar tantas creencias dentro de aquellos enormes territorios. Tal es así que el emperador Constantino construyó una religión a la medida de sus intereses y con eruditos como Eusebio de Cesarea y Lactancio se les considera junto a San Jerónimo como los autores de las bases de la cronología. Y es en este punto donde entramos en materia, porque de las crónicas de Eusebio y de Jerónimo solo se conocen fragmentos. Pero antes de entrar en materia, y por referirnos a aquellos tiempos, hay que mencionar el que supuso uno de los mayores fraudes de la historia, como fue la donación de Constantino. Fraude reconocido siglos después por la propia Iglesia Católica, y que les invito a ver con más profundidad en el vídeo al que les remito arriba en la pantalla. Un trabajo reciente elaborado por los historiadores alemanes Heribert Illig y Hans Ulrich concluye diciendo que del siglo VIII al XI, en que no hay prácticamente historia, los sucesos que aporta la oficialidad entre aquel año 700 y el 1000 son mentiras. Según estos historiadores, el emperador del Sacro Imperio Romano, Otto II, salió con el Papa Silvestre II para adueñarse de grandes extensiones de tierra, de pertenencias, de herencias y de riquezas en Europa. Para ello, diseñaron un árbol genealógico de descendientes reales para vincularse así a derechos dinásticos. Además de intereses lucrativos y de poder, hubo otro motivo para inventarse 3 siglos de historia. Y es que la vanidad de Silvestre II le empujaba a ser el Papa del año 1000, un cambio de milenio en que existía la creencia generalizada de que sería el año del fin de los tiempos y del regreso del Mesías. De repente y de manera casual aparecen moratorias de 300 años en grandes proyectos, muchas falsificaciones documentales, como la donación antes expuesta, y se frenó todo, el arte, la historia. Aparecen todo tipo de reliquias sagradas en aquel margen de tiempo. Todo esto dentro, y hay que entenderlo, del analfabetismo generalizado de la población. Pero este desajuste tal vez pueda tener una explicación, puesto que al cambiarse el calendario del calendario juliano al gregoriano en 1582, en dicho ajuste hubo cierta pérdida interesada de muchas fechas y de muchos días, pero bueno, esto es otra historia. Volviendo al tema de la dudosa veracidad de la historia oficial,
Sirva como ejemplo que en el siglo XIV, Nikifor Calisto solo pudo repetir los textos dejados por Eusebio, cuando este presbítero intentó escribir la historia de los primeros 3 siglos después de Cristo. Cabe entonces sospechar si cuando nos referimos a los textos de Eusebio estamos en realidad ante los de Nikifor Calisto, puesto que los de Eusebio se publicaron por primera vez en 1544 con posterioridad a los de Calisto. Conviene recalcar el hecho de que casi toda la población vivía al margen del saber, que vivían el día a día inmersos en sus tareas diarias de supervivencia, que no había libros ni similares disponibles y que eran los religiosos quienes les, entre comillas, informaban. Y sobre todo que desde Eusebio hasta los siglos XVI y XVII, la gran mayoría de cronistas eran creyentes y ocupaban cargos importantes en la Iglesia, como Jerónimo y Teófilo, que eran obispos, o el arzobispo Asser, o el teólogo Joseph Scaliger, que abordaremos de inmediato. Y es por esta causa que las bases de la cronología antigua se sustentan en interpretaciones de datos contenidos en la Biblia, la cual también ha sido manipulada en muchas ocasiones. Toda la cronología antigua que hoy se maneja y se consulta fue escrita en los siglos XIV y XVI y fue elaborada por los cronistas Joseph Scaliger y por el jesuita Denis Petavius, en base a la tradición canónica de la Iglesia. Joseph Justus Scaliger fue, según fuentes oficiales, un erudito conocido por la ampliación de la noción clásica de la historia griega y la historia antigua de Roma, con la inclusión de la historia de Persia, Babilonia, Judía y la historia antigua de Egipto, dentro de la historia antigua como conjunto. Ojo a este dato. Su obra, Opus de Emendatium Temporum, es considerada como la cronología oficial, esencial para el resto de historiadores. Cabe añadir que Scaliger contó con el apoyo de los jesuitas, que tras muchos años de enfrentamiento acabaron como autores de los prólogos de su obra. Como dato curioso, yo diría que sospechoso, resulta que Julio César Scaliger, padre del erudito historiador Joseph Justus, fue mentor y mecenas nada más y nada menos que de Nostradamus. Curioso. Por otra parte, los volantistas, que eran colaboradores cercanos a los jesuitas, iniciaron una obra hagiográfica de santos y mártires en una época tan tardía como finales del siglo XVII. Nos dicen que su método está basado en el análisis de fuentes antiguas existentes, pero estas supuestas fuentes nunca fueron conocidas. En definitiva, centenares de monjes encerrados durante siglos, por cuyas manos pasaban la escasa historia hasta entonces escrita, se dedicaron a borrar aquí, rectificar allá o inventar más allá cualquier texto. Así, con estos mimbres apropiados, un referente histórico que se tiene por incuestionable puede ser el resultado de un dato textual que indica que en la carta que escribió fulanito a menganito o en la obra de tal o cual personaje aparece una cita, la cual pudo haber sido colocada, incrustada, por los mismos que después construyen el referente histórico, que de esta manera tan simple y a la vez reprobable y denunciable, hacen que cambie el rumbo de la historia. A raíz de la invención de la imprenta y coincidiendo con la ruptura de la nobleza negra veneciana con las familias papales que gobernaban el Vaticano, fueron varios los científicos y filósofos y demás
que han cuestionado la fiabilidad de la cronología oficial escrita por los autores antes mencionados. Sirvan como ejemplos destacados de Arcilla, de la Universidad de Salamanca, en el siglo XVI. En sus dos obras publicadas demostraba que toda la historia antigua fue escrita en la Edad Media. Garduin, jesuita que consideraba que toda la literatura clásica fue el fruto de inspiración de los escritores del siglo XVI. Isaac Newton consideraba que la cronología de Scaliger era errónea, que toda la historia del antiguo Egipto se resume en poco más de 3 siglos y que los textos sagrados han estado corrompidos por la Iglesia Católica. Esta afirmación la hizo en 1690, antes de ser nombrado presidente de la Royal Society, después de anunciar la ley de la gravedad en 1687. Pero la crítica a la cronología oficial fue un trabajo privado que dedicó a la princesa de Gales y que cayó en poder de los franceses que lo hacen público, lo que empuja a Newton a comunicar que completaría dicho trabajo. Pero le llegó la muerte y el trabajo nunca se publicó. También han sido críticos con la cronología oficial Jean Hardouin en 1646-1629, Petr Nikiforovich. Robert Baldoff dijo que no solo la historia antigua, sino también el medievo temprano fue una falsificación de la época del Renacimiento y de los siglos siguientes. Edwin Johnson dijo que estamos mucho más cerca de la época de los griegos y romanos antiguos de lo que está escrito en las tablas. Nikolai Morozov utilizó métodos astronómicos para corregir fechas de las predicciones bíblicas y entre los años 1924 y 1932 publica su inmenso trabajo en 7 tomos, llegando a la conclusión de que la historia está dictada de manera artificial. También Wilhelm Kameyer, a finales del siglo XIX, Immanuel Velikovsky, también a finales del XIX, comienzos del XX, y también el matemático ruso Anatoly Fomenko, del cual ampliaremos con más detenimiento su trabajo. En el año 1972 se reunieron miembros de la Royal Society of London para debatir las inconsistencias obtenidas en el cálculo de la aceleración del movimiento lunar, puesto que al parecer dicha aceleración había dado un salto de tal magnitud en algún momento de la historia próximo al siglo X que les era imposible de explicar. Robert Newton, uno de los investigadores, contactó con Anatoly Fomenko, uno de los más prestigiosos matemáticos de la época, miembro de la Academia de Ciencias, profesor de la Universidad Estatal de Moscú, cuya investigación posterior fue tomando tal calibre que se necesitó la incorporación de miembros de la Academia Rusa de Ciencias, que han fructificado en la edición de miles de páginas de sus trabajos. El resultado, fundamentado en nuevos métodos, basados sobre todo en estadísticas de datación histórica, que cuestionan la cronología oficial, es que se deben revisar 1000 años de historia oficial, porque casi nada encaja, puesto que según Fomenko y su equipo, se lo han inventado. Es por esto que adentrarse en los trabajos de Fomenko supone en principio un total rechazo, debido a lo increíble del tema. Pero conforme se avanza, vamos aceptando ciertas conclusiones bien documentadas y dejando aparcadas otras mucho más inverosímiles, que estando también respaldadas por datos, siguen siendo difíciles de asumir. Algunas de las conclusiones del inmenso trabajo de Fomenko y su grupo son las siguientes. 1. La mayoría de los textos antiguos son originales, pero su interpretación es errónea. El cambio de la cronología cambia su significado e interpretación. 2.
Algunos errores fueron no intencionados. Ejemplo, traslado de la vida de Cristo del siglo XI al siglo I. Traslación por 1053 años aproximadamente. 3. Parte de la historia fue distorsionada y falsificada de manera intencionada. Como dice Fomenko, es muy interesante, pero triste observar todos los paralelismos en la historia. Triste porque los sucesos históricos separados por 350, 700 o 1055 años cuentan, según parece, la misma historia. Y algunas de las sucesiones cuentan una historia ilusoria. Fomenko encuentra paralelismos entre el Imperio Romano de César, del siglo I a.C., y el Imperio Romano de Diocleciano, siglo II, siglo VI después de Cristo. Paralelismo entre Lucio Sulla y Lucio Aureliano. Otro ejemplo, los años 72 al 70 a.C. fue época de rebeliones, por ejemplo la rebelión de Espartaco. En estos 2 años se destacaron 2 jefes militares, Pompeyo y Craso. Por otra parte, del año 282 al 284 después de Cristo fue época de rebeliones, y en este tiempo se destacaron 2 jefes de tropas, Aurelio Carium y Numeriano. Encuentra similitudes entre las rebeliones del 70 a.C. que encumbraron a Gneo Pompeyo y las rebeliones del 284 después de Cristo que proclamaron emperador a Diocleciano. Es curioso anotar que cuántos personajes históricos están relacionados. Por ejemplo, Julio César. Julio César, imperio de César, igual a César Julio Constancio. Primero, Cloro, pelirrojo, del imperio Diocleciano, igual rey bíblico Salomón, igual a Otan III, pelirrojo. Sacro Imperio Romano, igual Ioran de Judea, más Jasia, Josia o Etalia, o Focia, Judea, igual Carlos IV, imperio de los Habsburgo. Fomenko demuestra el paralelismo entre los 7 reyes de la Roma real y las 7 épocas del imperio de Diocleciano. Más adelante, Fomenko y su grupo presentan el paralelismo estadístico entre la Judea bíblica y el Imperio Romano Oriental 306-700 después de Cristo. El paralelismo estadístico entre el Imperio Romano Germánico, siglo X, siglo XIII después de Cristo, según la coronación romana, y el Reino de Israel bíblico. Paralelismo estadístico entre el Imperio Romano Germánico y el Reino de Judea. Paralelismo de las hojas de vida de los reyes de la Roma real, según Tito Livio, y el Imperio de Diocleciano. Paralelismo entre la antigua guerra tarquínica en Roma, siglo IV a.C., y la guerra gótica medieval en Roma, siglo VI después de Cristo. Otro paralelismo entre la guerra de Troya, siglo XIII a.C., y la guerra gótica, siglo VI después de Cristo, donde en particular Pompeyo parece ser igual a Justiniano, Julio César igual Belisario, Sulla, y Cicerón igual Narcés igual Belisario. Paralelismo entre la historia romana, del 1 al 6 después de Cristo, y el Santo Imperio Romano Germánico, del siglo X al siglo XIII, Imperio Hohenstaufen, 962-1254, digamos que hay una traslación por 1053 años aproximadamente. Paralelismo entre el Imperio Romano Germánico y el Imperio de Diocleciano. Paralelismo entre el Imperio Romano Germánico y el Imperio de los Habsburgo. Como conclusión a estos paralelismos presentados en la ciencia, que es historia oficial, con respecto a la historia romana, los autores anotan lo siguiente. Según la historia romana oficial, escrita por Scalin y demás, la Roma italiana fue fundada por Rómulo, cerca del 753 a.C. Después, cerca de 333 después de Cristo, el emperador Constantino fundó Nueva Roma en Bósforo, Constantinopla, igual Estambul. Según los nuevos resultados, la fundación real de Roma italiana fue en el siglo XIV después de Cristo, cerca del año 1380. Podemos ver en esta parte un paralelismo sorprendente entre la famosa guerra de Troya, siglo XIII a.C., la guerra gótica, siglo VI después de Cristo, las famosas guerras de las épocas de las cruzadas, siglo XI al XIII después de Cristo. En otras palabras, la guerra de Troya y la guerra gótica son, según parece,
reflejos fantasmales de las guerras reales en la época de las cruzadas. La guerra de Troya fue un hecho real, pero no del siglo XIII a.C., sino de los siglos XI al XIII después de Cristo. La leyenda homérica de la guerra de Troya es un mito compuesto que describe la guerra de las cruzadas. La hipótesis de Fomenko es la siguiente: la caída de Troya es la caída de la nueva Roma, igual Constantinopla, igual Jerusalén, como consecuencia de una guerra de las cruzadas. El mito de Troya está compuesto por diferentes episodios importantes de varias cruzadas. Y de esta manera, Fomenko y su equipo siguen profundizando en todos y cada uno de los datos históricos, y sería interminable exponerlo. Y mejor, para entenderlo, mejor exponer sus conclusiones, y para visualizar cómo pudieron manipular a su antojo cualquier texto antiguo, o bien directamente inventárselo, veamos esta correlación de datos fruto del gran trabajo del arquitecto y geógrafo catalán Andreu Marful, dividido en varios puntos. 1. Se crea un Almagesto a lo largo de los siglos XII y XVII y se manipula en los siglos XVII y XVIII para datar un falso pasado basado en eclipses documentados, entre comillas. Digamos que un Almagesto es una enciclopedia de datación astronómica. Tal como descubre la nueva cronología de Fomenko, el primer Almagesto publicado en el siglo XVI ya habría incorporado la dilatación cronológica, es decir, no sería el original. Se habría situado en tiempos de la antigua Grecia, aunque las dataciones astronómicas habrían comenzado, en realidad, en el siglo XIII después de Cristo, no antes. Hasta los siglos XVI y XVII no se comprende el universo. El geocentrismo y el heliocentrismo aparecen entonces con Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Kepler. Para llegar a esta concepción sería necesario antes desarrollar instrumentos para el control del tiempo. En un inicio aparecen las campanas rudimentarias, siglo XIII después de Cristo, y no es hasta el siglo XVI que aparecen los relojes portátiles. Gracias a estos mecanismos se puede calcular con precisión la rotación de los astros. Esta información permite, por un lado, comprender las leyes del cosmos y, por el otro, orientar la navegación por los grandes océanos. Gracias a ello se crearía una escuela de cartografía y los mapas celestes del norte y del sur necesarios para navegar. Por lo tanto, se desarrolla el lenguaje figurativo, los símbolos, la escritura, el control del tiempo y la comprensión del mundo, entre los siglos X y XVI. Esta reflexión es fundamental para comprender la base científica de la nueva cronología de Fomenko. En este instante histórico aparece la ciencia y la capacidad de predecir los eclipses. Cuando esto sucede, se manipula el tiempo histórico, se calculan eclipses antiguos y se escribe un pasado legendario lleno de referencias astronómicas con el fin de dar consistencia a estos relatos. Punto 2. Se interviene el Almagesto y se expolian las bibliotecas y el patrimonio arqueológico de Tierra Santa, Oriente, que se traslada a Europa occidental en diversas fases, como ven en pantalla. La primera, destrucción, expolio y manipulación de las pruebas físicas y documentales. Aquí pueden ver la correlación. La segunda, los estudios generales de Europa occidental se crean en los siglos XV al XVII. Aparecen junto con el Arca de la Alianza, 1486. Ven aquí la correlación de fecha. Tercero, el Almagesto se traslada a Italia y después se manipula. Aquí lo ven. Cuarto, la biblioteca de Constantinopla se traslada a Italia para manipularla. Entre otros lugares a la gran biblioteca de la República de Venecia. 5. Se crea la biblioteca de los Médici con las obras helénicas y después se envía a París. Vean aquí la fecha. 6. La biblioteca colombina o januesa es intervenida con motivo del Tratado de Viena, el año 1725. 7. Los duques de Alba son familia imperial
Comneno, que ocupan Toledo y crean la escuela de traductores de textos alejandrinos. Y aquí tienen los datos de cómo se fue manejando el tema. 8. La Biblioteca de Viena se nutre de las relaciones diplomáticas entre austriacos y otomanos. Vean aquí algunos datos. 9. La Santa Inquisición, la Compañía de Jesús o jesuitas y Joseph Scaliger reescriben la historia. Vean aquí infinidad de datos. 10. La Biblioteca de Alejandría se envía a Joseph Scaliger a París. 11. Los archivos y las bibliotecas imperiales de Europa se crean en el siglo XVIII. Vean aquí una amplia correlación de fechas, nombres, datos de cómo se fueron manejando todos estos archivos con el fin de construir una historia a la medida del poder. Pueden parar el vídeo e ir consultando cada uno de estos pasos. En fin, no ha faltado, por supuesto, la manipulación arqueológica, la invención de personajes, de héroes y demás. El más claro, en mi opinión, Carlomagno, que al parecer no existió. También borrar de la historia a reinos enteros como Tartaria, al norte de lo que es Rusia, un reino que al parecer durante muchos siglos vivió en paz y no parecía un ejemplo a seguir para el poder, porque sin estar aliado a nadie supieron desarrollarse de una manera bastante adecuada. Infórmese sobre Tartaria. La historia constatable solo existe a partir del siglo XVIII. Aunque en esta nueva era, en estos últimos siglos, el poder no inventa hechos ni personajes, no es que los invente, los fabrica directamente, crea situaciones, crea guerras, provoca y manipula a su antojo la historia y muchos acontecimientos. Es decir, hoy día la historia no se inventa, sino que se guioniza. Desde que el poder cambió de manos, porque a lo largo de este vídeo hemos visto cómo ha sido el poder de los anglo-venecianos, quienes se han dedicado a exponer las grandes trampas de la historia que hacían los que estaban con anterioridad en el poder vaticano. Son estos ahora quienes, con otro tipo de estrategias, como acabo de decir, pues van manejando el devenir de los tiempos. Bueno amigos, espero que este vídeo tan denso sea de su agrado y les invito a consultar los enlaces que dejo al final del vídeo y bajo el vídeo, desde donde extraje toda esta información por si les interesa profundizar en el tema, sobre todo de Fomenko, porque exponer aquí la gran cantidad de personajes inventados o de guerras, hitos históricos inventados sería interminable. Se van a sorprender. Pues bien amigos, hasta pronto. Saludos a todos.